Por un lado, el PRM está jugando a la politiquería y el gobierno también está jugando a la politiquería, que si todos juntos nos enfermamos, así mismo nos vamos a joder, todos juntos. Nosotros tenemos ya un conteo regresivo hacia atrás, porque el presidente de la República tiene hasta mañana, martes 12, para solicitar nuevamente una extensión del periodo de cuarentena, o más bien del estado de emergencia, que es la figura legal que tiene la República Dominicana para poder aplicar cualquier medida de restricción, dígase cuarentena, toque de queda y medidas similares. Pero a eso, el Partido Revolucionario Moderno, con una buena cantidad de sus legisladores, respondió ayer, según una publicación reseñada en el periódico El Caribe, que no está en disposición de aprobar el estado de emergencia, salvo que se presente un plan de parte del gobierno para poder ellos respaldar, digamos así, la continuidad de dicho estado. Yo entiendo, Cristian Cabrera, que aquí no estamos en tiempo para politiquería. Si ustedes se han fijado en los datos ofrecidos del Ministerio de Salud, nosotros tenemos en 2 días casi 1000 casos. Escuche bien, en los últimos 2 días casi 1000 nuevos casos de COVID-19. Es decir, que tenemos en 2 días casi el 10% del total de casos oficiales que se han presentado en nuestro país. O sea, la tendencia es hacia arriba y de qué manera. Sin embargo, la presión de parte de sectores económicos de la sociedad, que no dudo que estén jugando también junto a uno que otro partido para impedir una extensión del estado de emergencia, también han presionado al gobierno para que sean levantadas las medidas al menos parcialmente, y con ello reactivar la economía. Sin embargo, aquí no se ha establecido un protocolo. Aquí vimos actitudes y actividades que se realizaron y que ha tomado el dominicano respecto al manejo del COVID-19. Una buena parte de la población no ha tenido ni la voluntad siquiera de mantenerse en sus hogares, de cuidarse su propia vida, como decía Ana Mercy, es adultos que están tratando de cuidar a adultos, porque los niños se supone, y los ancianos mayores, están siendo cuidados por otros adultos. Pero a esos adultos que son los que provocan la mayoría de las violaciones a las leyes y las violaciones a las disposiciones oficiales, tienen que ser custodiados por policías y por militares que ponen en riesgo su vida. Y aquí, no sé, se me va a secar la lengua diciéndolo. El dominicano, al parecer, no ha tomado en cuenta, no ha tomado en consideración ni siquiera su propia vida y la de sus seres queridos. Porque si seguimos con esta ola de crecimiento y los casos se tornan más graves, vamos a tener la situación indudable, primero, de una mayor dificultad para abrir los comercios nuevamente y por ende para la economía reactivarse. Segundo, vamos a tener hospitales más saturados que lo que hasta el momento había sido, y por tanto será mucho más difícil que cualquier persona que se infecte de COVID-19 pueda volver a la normalidad, pueda estar, digamos que mucho más seguro. Porque el problema aquí, el gran problema en República Dominicana y en el mundo, no es que le dé COVID a todo el mundo, no es que le dé COVID a todas las personas, es que esas personas no logren tener hospitales, centros clínicos que les atiendan en caso de que se agrave su enfermedad. Y eso es lo que nadie se ha preocupado en decirle a la gente, que si todos juntos nos enfermamos, así mismo nos vamos a joder, todos juntos. Y las situaciones y las decisiones
tienen que emanar del Poder Ejecutivo y tienen que hacerse valer del Poder Ejecutivo también para poder cumplirse. Yo no sé si por un lado el PRM está jugando a la politiquería y el gobierno también está jugando a la politiquería, tratando de extender el programa de emergencia o el estado de emergencia en plena campaña electoral, pero aquí la política se presta para todo. Y la debilidad mostrada por el gobierno, que hay que decirlo, porque hace tiempo no están los militares y policías custodiando cada esquina de la capital, por ejemplo, en los puntos donde se han presentado violaciones a las disposiciones. Porque se supone que aquí hay servicios de inteligencia y que no tienen que estar tampoco 10, 20, 30 unidades juntas de policías y militares recorriendo la ciudad. Entonces pasa por el barrio 24 de abril, por ejemplo. Pasa, recoge todo el que estaba afuera, se entra a su casa. Pero después de ahí, cuando usted, policía, se marcha, ¿qué pasa en ese sector? Vuelve la gente a Todo la vuelve a la calle calle. porque no hay una restricción constante, no hay una vigilancia constante, que es lo que debe existir y lo que debe primar en este momento. Porque el gran problema es precisamente ese, que no tenemos, que lamentablemente la incapacidad de una buena parte del pueblo dominicano no le ha permitido ver más allá de sus ojos o de su cerveza o de su deseo de salir de la casa a joderse él y joder a los otros con J mayúscula, y lo que ha propugnado es precisamente por violentar las reglas, creyendo que lo hace por maldad, que lo hace de maldad a otro y no se da cuenta que la maldad es a sí mismo. Aquí hay tres sectores que están manejando mal la situación. Tres, la sociedad civil por un lado, el dominicano que día a día tiene que hacer sus actividades cotidianas, pero que también en este momento debe guardarse y debe estar en confinamiento, precisamente para evitar que situaciones como esta se produzcan más adelante, se reproduzcan, se multipliquen y volvamos hacia atrás y tengamos que ser más restrictivos. El segundo factor que influye de gran manera es el propio gobierno, que no ha podido todavía, especialmente en el aspecto restrictivo, hacer cumplir sus propias disposiciones. Si el gobierno no hace cumplir sus propias decisiones, las restricciones que ha tomado, que de por sí ya estamos un poco tarde para ello, porque ya estamos pensando en reapertura, cuando todavía no se ha asegurado ni siquiera la clausura o el confinamiento por completo, y ya estamos en un proceso de volver a la normalidad. Hay aprender a convivir con el virus, sí, pero con medidas especiales que tienen que hacerse cumplir. Y con Y una si no hemos educación sido para... capaces de aplicar medidas totales, mucho más difícil será aplicar medidas parciales, porque la excepción es la que crea la corrupción precisamente. Bueno, Y miren, cuando aquí se tenga un comercio, un mecánico abierto, cuando aquí se tenga, ferretería. que de por sí, lo de abrir o cerrar la economía es un discurso únicamente que le falta decirlo al presidente, porque aquí prácticamente la economía está abierta. Los sectores informales están vendiendo igualito ya. Hay mucha gente que tiene la puerta cerrada afuera, pero por detrás atiende a todo el mundo, a veces saltándose más los protocolos que si estuvieran abiertos. Entonces, todo eso es lo que da como problema que sigan creciendo los casos. Y el brote que tenemos en el distrito y en Santo Domingo, que no sé cuándo es que van a esperar intervenirlo, si esperar a pasar el estado de emergencia, vamos a estar más afectados. El estado de emergencia es necesario, sí, porque sin él, sin esa figura jurídica, no tenemos la facultad, o más bien, el Poder Ejecutivo no puede disponer del toque de queda parcial, por ejemplo. Que cuando se abra la economía es muy probable que igual el toque de queda
ha de ser parcial, de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Eso es prácticamente intocable. Ahora, que tú puedas abrir de 5 a 3, de 8 a 3 en tu comercio de X o Y tipo, bueno, eso es muy probable que pase. Pero la situación aquí es que nos hemos descuidado en lo mucho y eso nos costará y nos está costando en lo poco. Si no logramos, si no hemos logrado como país hacer cumplir las medidas restrictivas que son generales, mucho más difícil será hacer cumplir las disposiciones particulares. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a las autoridades como gobierno, a los legisladores del partido de gobierno y del partido de oposición, y también a la propia ciudadanía, que ayer vieron el escenario, el bochorno, la desvergüenza que se presentó ahí en el sector 27 de febrero y en Guachupita. Un grupo de gente salió a la calle a banderear y a beber, como a celebrar como que fue que ganó el Licey o las Águilas en el país. Y no es eso, no es eso. Aquí lo grave es, y lo que hay que prestarle atención precisamente, es a mantenerse en sus hogares para tratar de alivianar la carga de los hospitales para poder salvarnos, porque de lo contrario, usted tendrá, y yo tendré, y nuestros amigos tendrán, que velar a su familia de lejos, desde su ¿Virtual o su teléfono? por videollamada, sin poderle dar un último abrazo, sin poder acompañarlo en su momento difícil, y todos sabemos la carga emocional, lo pesado que ha de ser esta situación, sin contar con el golpe enorme que si seguimos con un estado de emergencia y que si seguimos con números hacia arriba en contagios de COVID-19, el golpe que sufrirán sus bolsillos, que es por donde le duele a muchos dominicanos.